Hola a todos, sean bienvenidos a una edición más del programa A la Luz de su Palabra. Con nosotros en esta oportunidad el pastor Elis Rangel nos acompaña. Bienvenido, pastor. Gracias. Esperamos que este programa pueda ser de bendición no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos ven desde allí. Y como todas las ocasiones en las que estamos en este lugar, rogamos al Señor para que ustedes puedan desde allí, desde la comodidad de sus hogares, sus asientos, cualquier lugar en el que usted se encuentre, Dios pueda bendecirle, Dios puede iluminar sus mentes con su palabra. Y también queremos no solamente compartir con ustedes, sino invitarles a que ustedes puedan compartir el link de este programa de A la Luz de su Palabra. También queremos invitarle que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita y una vez más comparta el link con otros. Queremos analizar un programa más con ustedes y esperamos que usted pueda también compartirlo con el vecino, con el amigo, con la familia, con quien usted pueda hacerlo. Y bueno, sin más preámbulo, pastor, le invitamos a tener una oración para que podamos iniciar. Invitamos a los que están del otro lado de la pantalla que puedan también unirse a esta oración para el repaso de la lección. Cariñoso Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Tu misericordia está extendida siempre en cada una de nuestras vidas. Queremos suplicar tu compañía en este estudio, en el repaso, oh Dios, de los puntos más importantes que tiene esta lección para nuestras vidas y este tiempo. Gracias te damos por darnos la oportunidad y bendice a todos los televidentes, oh Dios, que están allí escuchando, que están viendo esta programación. En el nombre de Jesús, amén. Pastor, José, experto en sueños. Nos hemos enriquecido con todas estas lecciones durante el trimestre y en esta lección nosotros podemos apreciar con interés que uno de los hijos de Israel, como José, fue uno de los que tuvo más preponderancia, ¿no? Y al igual que los patriarcas, hablando por ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, y la preponderancia que tuvieron aquellos, pues también la tuvo, ¿no? Y marcó una gran diferencia entre su antepasado y su vida presente para ese momento. Un antes y un después. Un antes y un después, así es. Entonces vamos a ver de qué forma y de qué manera la vida de José significa para nosotros un ejemplo a seguir. Vamos a ver de qué forma los problemas familiares que hubieron, pues por estos problemas se desataron una serie de inconvenientes que sino que fueron lamentables, pero finalmente Dios terminó enderezando lo torcido, ¿no? Porque así es Dios. Dios endereza los caminos que usted y yo torcemos finalmente. ¿Está bien? Siempre y cuando eso venga acompañado de un arrepentimiento sincero. ¿No es así, pastor? Claro, así es. Entonces vamos a ver en estos capítulos, para el estudio de esta lección, la providencia de Dios. Vamos a ver cómo se afianza ella a pesar de la maldad y la perversidad del corazón humano. Entonces, vamos pastor, con el primer punto, ¿no? Entramos aquí en los problemas familiares. Pastor, háblenos un poco acerca de esos problemas familiares que hubo entre José y sus hermanos. Sí. ¿Por qué se manifestaron este tipo de inconvenientes? ¿Cuál fue el origen? ¿Dónde terminó todo esto? Sí, bueno, la familia de Jacob es una familia que ha sido calificada de muchas maneras, ¿no? Y una de esas calificaciones, pues, es una familia disfuncional debido a todas las malas decisiones que se tomaron, que a la vez parecían como que eran buenas en el momento, pero que tenían consecuencias finalmente. Y bueno, vemos allí como una familia de un hombre con 4 mujeres, ¿no? 4 mujeres allí en la casa de Jacob y 12 hijos.
Imagínense cómo sería esa familia, 12 hijos de 4 mujeres y un padre. Eso habían conflictos familiares muy fuertes. Si los estudiosos de la medicina, la psicología, de la psiquiatría hacen un bosquejo, ¿no?, de qué pueda sufrir una familia con todas estas congruencias que tiene allí, pues imagínense qué calificativos tendrían, ¿no? Y precisamente es lo que venimos a repasar, ¿no? A llevar al punto cómo cada uno de estos hijos tenían caracteres diferentes, caracteres débiles y caracteres fuertes, ¿no?, que llevan finalmente a los problemas que se desenvolvieron allí. Uno de estos era uno de los hijos predilectos de Jacob, precisamente porque era el último, concebido ya después de muchos años, ya cuando se había cerrado tal vez la esperanza, ¿no? Cuando se había cerrado ya el número de hijos en la familia, nace José como uno de los más pequeños y era el más consentido, ¿no? Precisamente enfatiza mucho esto, ¿no?, el consentimiento de Jacob hacia este hijo predilecto, como lo fue José por ser el menor, y siempre ha ocurrido eso en la familia, ¿no?, que siempre hay uno más consentido que otro por algunas circunstancias o características que ha tenido. Entonces, agreguémosle a eso también que era hijo de la mujer más amada de Jacob. También, correcto, eso sí, ayudó. Pudiésemos también incluir eso, y eso pues daba más auge al amor que tenía Jacob hacia José. En este caso pues José es el tema principal de esta lección, y José pues tenía muchos privilegios, era muy consentido, tanto que bueno, está allí la túnica, ¿no?, que se le regala una túnica multicolor que pues crea envidia en los hermanos, crea un problema de resentimiento entre sus hermanos, y pues obviamente José pues se mantenía justo, ¿no?, en la cabalidad de su carácter, y pues divulgaba lo que estos hermanos no hacían lo correcto. Y entonces pues José le decía a su padre, quien lo consentía pues obviamente por tener estas características, y entonces empezó allí la trifulca entre los hermanos, empezó la trifulca, y es bastante fuerte, ¿no?, lo que ocurrió aquí con los hermanos de José, y cómo debemos aplicar algunas cosas que trae el folleto para nosotros. Está bien, interesante. Miren, para darle fundamento a lo que el pastor decía, ¿no? Es interesante porque la misma Biblia manifiesta el gran amor que Israel sentía por José. Dice en el versículo 3 del capítulo 37: y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores, ¿no? Y ahí se manifiesta el celo de los hermanos por él. En fin. Y viendo sus hermanos que lo amaba más que todos sus hermanos, lo aborrecieron y no podían hablarle pacíficamente. Claro, no, y no es un problema nuevo, ¿no? Recuerden ustedes que nosotros hemos discutido en las lecciones anteriores que lo mismo se manifestó en Abraham. Abraham, cuando quiso echarle la manito a Dios porque no aparecía el hijo de la promesa, apareció Ismael, y luego de eso vino el hijo de la promesa. Entonces ellos crecieron, y fíjese que ya hubo un momento en donde Sara no soportó más a Agar y no soportó más que estuviese Ismael allí, y al punto de que tuvo que despedirlos. Él se lo pidió, de hecho, y entonces Abraham fue a consultar a Dios acerca del asunto, y el Señor le dijo: escucha a Sara tu mujer, despide a Agar, despide a tu hijo, que yo haré de él una gran nación. Correcto. Entonces, finalmente, pues aquí hubo, digamos, cierta preferencia más por Isaac que por Ismael, pero quizás la recomendación de Dios tuvo algo que ver. Y en Jacob con Isaac no fue diferente, porque cuando nosotros leemos la escritura, vemos que Raquel amaba más a Jacob. Correcto. Mientras que Isaac amaba más a Esaú. Entonces, estas preferencias familiares siempre ocasionaron riñas, ¿no? La lección de
de la semana pasada también. Y qué es lo que uno dice, bueno, pero si son historias bíblicas, ¿no? Las historias bíblicas deberían ser familias de ejemplares, familias que puedan transmitir ejemplos para una sociedad en que vivimos disfuncional también, ¿no? Entonces uno empieza como que, bueno, ¿y por qué esta historia, no? Pero es allí donde vemos la redención de Dios actuando a través de una historia como esta, cómo Dios se involucra para poder decir, mira, esto fue así, pero nosotros podemos hacer de esta manera. Correcto. Y es lo que nosotros debemos tener en cuenta, porque mire que el amor estaba sobrepasado, ¿no? O sea, Jacob amó más, mucho más a Raquel que las otras 3 concubinas. Correcto, así es. Y bueno, pastor, para no pasar por alto el punto de los sueños de José, ¿no? Es interesante cómo el Señor manifiesta allí una realidad que posteriormente se iba a hacer presente en las vidas, Sí. en la vida de José y en la vida de inclusive de sus hermanos. Esto, además del celo que los hermanos tenían por causa de que Sí. su padre amaba más a José que a ellos mismos, pues al contarle los sueños que Dios le había revelado a José, uno de ellos era que el trigo que ellos cosechaban, no recuerdo el nombre ahorita del manojo, los manojos, Ajá, el manojo. mientras ellos recolectaban los manojos de trigo, pues el de él de repente se elevó y los de Sí. los hermanos se elevaron y el de ellos se inclinó ante el manojo de José. Sí, sí. Y además, no fue el único sueño. No, hubieron otros que Hay una reincidencia. El sueño tenía un escenario diferente, pero tenía el mismo significado. Claro, diferente a los sueños que tuvo el faraón, ¿no? Correcto. Que los de faraón era lo que ocurriría, ¿no? En Egipto, y que sería más bien una bendición estar José allí, porque los sueños de faraón iban a ser bendición para otras naciones cuando vendría la hambruna, ¿no? Que las 7 vacas y las 7 espigas. Esto pues trajo bendición, ¿no? Trajo bendición. Por eso es que cuando nosotros vemos estas circunstancias que son desprovistas de bendición, al final del tiempo sí tienen bendición. Y entonces uno debería atar esos cabos, ¿no? El sueño de José pues ya le estaba dando el primer sueño, pues eso le creó envidia muy fuerte, la envidia a ellos, precisamente porque cómo se iban a inclinar, ¿no? Dice, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinarán a mí. O sea, también que tiene que ver con las espigas. Sí, sí. O sea, cómo era que al final del tiempo todas las naciones y todos los hijos de Jacob tendrían que llegar a Egipto, donde finalmente pues le rendirían homenaje y le rendirían sumisión a su hermano. Y eso fue lo que se cumplió, siendo José gobernador de Egipto. Claro. Digamos que, bueno, si José hubiese guardado silencio, tal vez no hubiese Sí. acontecido lo que más adelante los hermanos lamentaron, ¿no? Los hermanos de José. Pero sucedió así, por alguna razón Dios lo permitió. Lo que Dios no desea que se sepa en un tiempo determinado, pues Sí, el Dios Señor lo lo va mantiene a oculto. mantener allí. Y cuando Él necesita que sea revelado, pues lo revelará. Sí, ahí viene la profecía de Jeremías, ¿no? Que Dios le enseñará a aquellos que se pongan en sus manos cosas grandes y ocultas que no conocen. Correcto, así es. Bueno, hay algo impresionante en esta parte, pastor, que es un poco, digamos, no controversial, sino sería bueno que nosotros como seres humanos aplicáramos este tipo de situaciones a nuestra vida. Fíjese que José fue vendido por sus hermanos en un momento cuando Jacob envía a José a no recuerdo la tierra que dice por aquí en el capítulo 37, versículo 12, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. En Siquén. Ahí está el lugar. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó
a Siquén. Fíjese también que el autor del folleto utiliza una terminología allí para calificar a José, ¿no? Le dice soplón, ¿no? Pero porque él contaba todo a su papá lo que hacían sus hermanos. Bueno, pero era una orden de papá, ¿no? Claro, o sea, desobedecer acarrearía quizás problemas a él, pero digamos que José era, o sea, dentro de lo que cabe, Josué una persona muy justa. Por su justicia, desde muy temprano en su edad, fue calificado por su papá para que aún el de más confianza, ¿no? Y eso pues fue lo que trajo el celo a sus hermanos. Estaban celosos por esos privilegios que Dios le daba a José. Y mire que eso se repite, ¿no? A través de la historia, siempre que hay alguien que tiene el favor de Dios. Aquí dice que los hermanos odiaban a José porque estaban celosos del favor de Dios. El favor de Dios es eso, ¿no? Cuando llega a alguien que se consagra, que a alguien que vive por Dios, que vive apegado a Dios, y entonces ahora pues todas las bendiciones de Dios le vienen porque está dedicado a eso y siempre Dios lo va a ilustrar así. Entonces empieza la envidia, ¿no? Empieza el resentimiento pero bueno, ¿por qué le va así? Pero tiene que ver con eso, con el dedicarse, ¿no? Con el aceptar la voluntad de Dios, con hacer lo justo, con decir la verdad. Eso trae muchos problemas. Lo justo, lo verdadero, lo honesto, lo cabal trae muchos problemas quien lo hace. Por eso Cristo chocó tanto con los escribas y los fariseos, ¿no? El precio de la santidad, el precio de la perfección, el precio de la integridad trae muchos problemas. Así que, pero finalmente es lo que se recomienda, es lo que y Dios por recomienda. eso hay gente que no quiere pagar el precio. No quieren pagar el precio. Ok, bueno, finalmente pues se manifestó el ataque a José. Sus hermanos planificaron matarle, pastor. Es interesante cómo hasta dónde puede llegar el odio de la nosotros, maldad, ¿no? Los seres humanos, la maldad humana, hasta de intentar incluso pensar quitarle la vida a su propia sangre. Sí. ¿No? O sea, a sus propios hermanos, a su misma familia. Tener un odio de homicidio, genocidio, o sea, tremendo para matar a su propio hermano. Y es una de las cosas que empezaron, mire, porque esto es más antiguo que esta historia, porque lo mismo que pasó con Adán y Eva, los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Dios le pregunta, y bueno, ¿y dónde está tu hermano? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, esa es la misma similitud de las dos tendencias, de lo bueno y lo malo, de las dos cosas que hay, empezando y al final del conflicto, ¿no? Correcto. Bueno, finalmente, por intervención de Rubén y de Judá al mismo tiempo, pues los demás hermanos de José finalmente no materializaron el pensamiento que tenían. Finalmente fue vendido, pero terminó siendo un acto cruel. Sí, correcto. Terminó siendo un acto de crueldad. Y hay un impacto psicológico, pastor, en las mentes de las personas que de alguna forma viven riñas familiares y que no esperan la maldad de su más allegados. Y esto ocasiona un dolor, heridas que muchas veces tardan en sanar. Sí. Pero en el caso de José fue distinto. Es admirable su vida. Y personas como esta es la que nos pone a nosotros la vida cristiana difícil, ¿no? Sí. Pero finalmente Dios ayuda a eso. Es allí donde vemos entonces el amor de Dios, ¿no? Porque como José, o sea, él se sobrepone, los psicólogos le llaman resiliencia, ¿no? Él se sobrepone a este embate, a estas heridas de sus hermanos, o sea, ver a sus 11 hermanos acechándole, maltratándolo, echarlo en un hueco, en una cisterna, como dice allí la palabra de Dios, lo echaron en ese pozo de desesperación. Y en ese momento, cuando empieza la mente a trabajar, a deprimirse, empieza a creerse menos que los demás, o sea, pero él no hace eso, ¿no? Él no llega y
se sumerge en las circunstancias que le están ocurriendo, sino que se sumerge en su confianza en el Altísimo y en las revelaciones que él había tenido. Igual debemos nosotros, o sea, mantenernos anclados a lo que Dios había dicho y ahora sobreponerse a eso y decir, bueno, Dios tendrá un plan más adelante, Dios sabe por dónde voy, Dios va en mi camino, y entonces se llena de valor y entonces, bueno, ocurre el desenlace de esta historia, lo bonito de esta historia, llegar a Egipto, después que lo venden a los ismaelitas, es salvado por uno de sus hermanos. Realmente Judá pues hizo una labor allí extraordinaria al venderlo a los ismaelitas y él ser protegido, ¿no? La misma similitud que tuvo Jesús, ¿no? Fue protegido en Egipto. José fue dañado por sus hermanos, Jesús fue dañado por sus hermanos también. Tenía una túnica de multicolor, a Jesús le repartieron sus vestidos y echaron suerte, o sea, una cosa de Cristo y que representa a José también, que representa a Cristo en la vida de José, para que nosotros podamos tener confianza en aquel el cual nos trazó ya el éxito, porque realmente aquí vemos el éxito trazado de una manera, en una revelación que Dios le mostró a José. Así es. Bueno, es algo que nadie espera, pero que finalmente Dios cumple el propósito. Y es bueno acotar esto a nuestros televidentes, porque usted estudia la vida de los grandes hombres contemporáneos que existen ahora, los grandes hombres de la historia, de la Edad Media, los grandes hombres de los primeros inicios de la historia de la humanidad, y todos ellos tienen un registro. Ahorita pues la Biblia tiene el registro de la historia sagrada, pero usted busca la historia, la biografía en Google de estos hombres que marcaron la historia o marcaron un antes y un después en la vida, en la historia de este mundo, y usted ve su biografía y dice, pero mira, fue sometido a esto, pasó por esto, se equivocó en tantas cosas, fracasó en tantas oportunidades, pero mire cómo Dios lo sacó de allí y ahora es Bill Gates, ahora es tantos hombres, ¿no? El que hizo el bombillo, FedEx, el Zoom, todos esos tienen su historia, McDonald's, hombres que aunque los reconoce la farándula, pero que también marcaron historias, ¿no? Marcaron historia y marcaron un antes y un después y alcanzaron el éxito que nosotros lo conocemos como la materialización de los bienes alcanzados en esta tierra. Ok, sí, finalmente en algún momento de la vida quizás usted y yo hemos manifestado caracteres como los hermanos de José. No sé hasta qué punto eso finalmente pues lo conocemos nosotros mismos, ¿no? Pero es indispensable que nosotros reconozcamos que no hay bueno ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El caso de los hermanos de José es un caso, no digamos alejado de la realidad humana, porque sí, es lo que usted y yo experimentamos en esta vida, pero para que usted y yo nos demos cuenta, esto está registrado para nuestro aprendizaje. O sea, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así somos los seres humanos. Este tipo de manifestaciones pueden materializarse de manera fácil cuando nosotros no tenemos una vida consagrada, cuando nosotros no nos acercamos a Dios para evitar que este tipo de manifestaciones aparezcan. Dios puede aplacar a través de su Espíritu Santo que en nosotros se manifieste un espíritu tal. Pasemos al otro punto, pastor, que es interesante. Aquí hay como una especie de pausa, ¿no? Como un paréntesis. Pero hace un stop, sí, en la seguidilla de la vida de José, y nos metemos con Judá y Tamar. Aunque no está fuera de lugar, la misma Biblia lo registra así, ¿no? Claro. Porque sí, viene José, que es vendido de sus hermanos, y luego viene Judá y Tamar. O sea, dos ejemplos allí que necesitamos prestarle atención, precisamente porque no está fuera de lugar. Están allí porque tienen una enseñanza en medio de esta historia de José. ¿Cuál es la enseñanza? Bueno, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón
adulamita que se llamaba Hira, y vio allí a Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre El primogénito. el primogénito. Tuvo 3, ¿no? Tuvo 3, sí, así es. Onán y Sela. Uh-huh. Pero según la historia, este primogénito era malo. Sí, Malo. dice que hizo lo malo, ¿no? Malo con M mayúscula, tanto así que el Señor decidió quitarle la vida. Y Onán también fue malo. Igual. Igual Sela, ¿no? O sea Entonces, que... fíjense que la manifestación del carácter de estos 3 hijos de Judá no es más que el pálido reflejo de su padre, de los hermanos de Judá también. Y finalmente, pues Dios decide sacarlos del camino porque no es provechoso tener hombres tales, ¿no? Así sobre la tierra. Vemos la historia de Judá y Tamar, que no, para nada, uno es más justo que el otro, ¿no? Los dos son terribles. Los dos son terribles. Pero fíjense usted cómo Dios trata con tanta misericordia la vida del ser humano a pesar de sus errores. Realmente aquí es donde Dios, o sea, donde Dios actúa de una manera misericordiosa. ¿Por qué? Porque si estos dos aparecen aquí con estos 3 hijos que definitivamente no tienen calificativos buenos, pero cómo Dios mete su mano aquí para sacar a Tamar y a Judá y que ahora aparezcan como su descendencia, aparezca gente buena, ¿no? Aparezca la descendencia del Mesías, aparezca allí esta gente que cambió el mundo después, ¿no? Pero sí sacó a estos, porque sacó a él, sacó a Onán y sacó a Sela. O sea que realmente ellos no tenían ninguna oportunidad por su comportamiento. Dios escribe letras derechas en líneas torcidas. Es lo que realmente está aquí en esta historia, ilustrada en Tamar y en Judá. Mire, aquí unas cortas líneas acerca de la opinión del autor del folleto, que es una buena interpretación de esta parte, ¿no? Dice: una lección que podemos aprender de esta historia: así como Dios salvó a Tamar mediante su gracia, transformó el mal en bien, también salvará a su pueblo mediante la cruz de Jesús. Y en el caso de José, convertirá los problemas de José en salvación de Jacob y de sus hijos. Tal como lo decía pastor, escribe letras derechas sobre líneas torcidas. Dios termina, finalmente, lo hemos repetido en algunas ocasiones, enderezando lo que muchas veces usted y yo torcemos. El propósito de Dios se cumple, ¿sí? Bajo cualquier circunstancia el propósito de Dios se cumple, pero si usted y yo nos apegamos a la voluntad divina, acarreamos menos sufrimiento, no solamente para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Correcto. Porque eso también alcanza a los nuestros. Mire cuánto dolor no tuvo que atravesar Jacob a causa de que una supuesta bestia había devorado el cuerpo de José. Mucho. Mire, o sea, toda una vida él usted, sabiendo que su hijo había perecido así. Usted se podrá imaginar el dolor de un padre que amaba más a ese que perdió supuestamente que a los demás. Yo creo que Jacob no tenía vida social después de ese momento. Tuvo que haber acarreado un dolor demasiado grande. No sé qué tanta... no sé. Yo creo que de seguro fue muy diferente a la angustia que sintió cuando se iba a encontrar con su hermano, ¿no? Es clase aparte el dolor, pero finalmente lo vivió. ¿Ves? Lo vivió. Y entramos, pastor, aquí en otro escenario, haciendo la seguidilla en el desenlace de la vida de José. Pastor, ¿qué interpretación nosotros podemos dar a esto, ¿no? Porque Dios prácticamente le reveló a José un futuro prometedor, pero antes de eso tuvo que pasar por una serie por de la aflicción. Todos los hijos de Dios que se mantienen de parte de la verdad siempre van a pasar por el horno de la aflicción o por la cárcel. Y esto nos ilustra muy bien este tiempo que estamos viviendo, ¿no? Precisamente al pueblo de Dios. Ahora ya no habrá un solo hombre. En la historia bíblica se registran los hombres precisamente porque tenía que ser de esa manera. Pero ya ahorita hay muchos hombres como José,
Hay muchos hombres como Daniel en este tiempo en el que vivimos. Entonces ya no se va a escoger a un hombre para que ilustre la vida de algo, no. Ahora es un pueblo que tendrá que pasar por la aflicción, que tendrá que soportar las aflicciones en el tiempo del fin. Y es lo que le pasó a José siendo esclavo. Pero esto nos hace interpretar algo muy importante en nuestro tiempo, y es el respeto que nosotros debemos tener hacia las autoridades. Porque allí lo enfatiza, ¿no?, el folleto. O sea, siendo el esclavo, cómo él se desenvolvió muy bien en la cárcel, cómo él se la llevó bien con los que lo dirigían, con los alguaciles o los policías, ¿no? Aquellos que presiden lo judicial. Nosotros debemos tenerle respeto, porque eso nos puede marcar una pauta después. Eso, si uno se porta mal con un agente judicial o con la ley civil, pues eso nos va a repercutir, ya sea para bueno o para malo. Pero si usted se comporta bien y usted tiene todo al día, en el caso de nosotros que tenemos carros o que tenemos o que pagamos impuestos, y nosotros nos la llevamos bien con este tipo de gente, aunque ese tipo de gente a veces no tiene las características que podemos tener nosotros, ¿no? Pero ellos están allí porque Dios los ha puesto allí, y nosotros debemos rendirle respeto. Allí nos da un ejemplo José siendo esclavo en la cárcel de Potifar, ¿no?, allí en Egipto, y ser un ejemplo después para que pudiese revelarle los sueños a Faraón. Así es. Bueno, hay aspectos interesantes que resaltar, sí, ¿no?, aquí en el acontecimiento de la vida de José. Por aquí en el capítulo 39, a partir dice del versículo 1. Dice que estaba con José. Sí, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y miren ustedes que Dios revela a las personas que nos rodean que está con nosotros, porque le reveló a Potifar, sí, a través de lo que él hacía. Mire lo que dice el versículo número 3 del capítulo 39 del libro de Génesis. Dice: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo, José, gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Imagínense, si él se daba cuenta que todo lo que hacía prosperaba, pues deseó prosperar aún más. Correcto. Y entregó pues todo en su mano, ¿no? Y aquí hay un principio, pastor, que es bueno resaltar. Fíjese que cuando el Señor Jesús caminó con sus discípulos, ellos se preocupaban por quién sería el primero, o por quién estaría ocupando el mejor puesto, ¿no? Y Jesús les dio una respuesta que ellos jamás pudieran olvidar, y que de alguna forma ellos en algún momento de la vida la iban a recordar, ¿no? Mira lo que dice Mateo capítulo 20, versículos 26 y 27. Dice: mas entre vosotros no será... Bueno, vamos a leer desde el 25. Dice: entonces Jesús llamándole dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas en vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Pastor, y es aquí donde yo hallo sentido a toda la travesía de José en Egipto antes de ser gobernador. Sí. O sea, esto está justificado en un principio. Mire, es antes de que usted quiera ser el más grande entre todos, primero debe servir. Ese es uno de los principios que están en la lista, ¿no? Es que es una ley. Es una ley, sí, es una ley. Y Jesús también se lo recalcó a sus discípulos, y nos los enseña a nosotros a través de la vida de José aquí, ¿no? Entonces es importante que cada vez que usted quiera ser el primero, mejor siéntese de último. Sí, correcto. Es mucho mejor eso, ¿sí? Para que Dios le dé el correspondido lugar que quizás usted desea tener, pero lo importante aquí es que José primero sirvió. Sí. José se comportó como un esclavo, nunca refunfuñó, nunca dijo algo en contra de sus amos, siempre respetó a las autoridades, como lo dijo el pastor hace un momento.
José se adaptó y aceptó su realidad. Aceptó su realidad. Se le recomendó, se les dio responsabilidades rápidamente a José. Así es. Bueno, eso lo determinó el comportamiento, Sí. ¿no?, de él. Dice que hacía yo gracias, José, el versículo 4 del capítulo 33, y hacía yo gracias, José, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Por eso es que aquí entra también el principio de mayordomía, ¿no? Como un mayordomo también es un servidor, pero tiene autoridad, porque tenía autoridad sobre la casa del faraón. Así es. Bueno, eso lo revela un poco más adelante, ¿no? Cuando la esposa de Potifar, sí. yo creo que... Bueno, dice, y dejó todo lo que tenía en su mano a José, y él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan de que come. Mire, y yo creo que, bueno, hablando un poco acerca de la tentación que José pudo vivir en esa casa, pensando en Potifar, oye, Potifar no pudo haber tenido cualquier esposa. Sí, era una de las mejores. Era el capitán de la Guardia Real, del hombre más poderoso de Egipto, ¿no? No tuvo que haber sido cualquier mujer. Así que, bueno, la esposa de Potifar, estoy casi seguro que por su comportamiento y su manera de actuar no era el único a quien ella le echaba el ojo. Y además dice que José era de hermoso semblante y de buen parecer. Un Jorge cualquiera, ¿no? Pero mire, fíjese usted, ¿no? A los ojos de la esposa de Potifar, José le era llamativo. Claro, sí. Y le tentó varias veces. Bueno, en varias ocasiones. En varias ocasiones. Aquí usted y yo sabemos que detrás de eso estaba el enemigo. O sea, Satanás estaba detrás de esto. Era tan íntegro en su ser que a toda costa quería hacerlo caer, ¿no? Y eso es importante que usted y yo podamos apreciarlo. Sí, esta mujer tenía unas características bastante interesantes, ¿no? Porque mire cómo lo tentaba y varios días, dice, ¿no? Varios días, o sea, estaba buscando estrategias cómo hacer que este muchacho pues se diera a la tentación. Pero miren ustedes los principios importantes que tenía José en su alma, en su mente y en su corazón, o sea, principios que no estaban escritos en tablas de piedra aún, como era no cometerás adulterio o fornicación. Correcto. Muy cierto. Es allí donde su padre, ¿no? Jacob repetía, me imagino, ¿no? Lo que era la ley de Dios, aunque ellos no la habían practicado muy bien. O sea, José la tenía muy clara. José tenía muy bien clara los mandamientos de Dios, porque él dijo, ¿cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, él estaba muy claro de que había un mandamiento que no era... No cometerás adulterio. No cometerás adulterio. Y eso es una característica muy importante de este mayordomo en la casa de Potifar, porque él era fiel. Y la fidelidad de un mayordomo está pautada aquí en la vida de José, y se requiere que los mayordomos sean fieles. Mire, pastor, en medio de una costumbre que los hombres de esta época tenían, acostumbraban a tener 2, 3, 4 mujeres, sin ningún problema. Era el ejemplo de su papá. El ejemplo de su padre, correcto. El ejemplo de su padre está muy ahí, a la mano. Los eruditos no entienden, o sea, los eruditos dicen, pero ¿cómo si el ejemplo de su padre y sus madres no era así? O sea, ¿por qué? Bueno, ahí está la misericordia de Dios, el aferrarse a Dios. El hecho de que su padre o su madre haya tenido una vida, haya sido una prostituta o haya sido un alcohólico, no quiere decir que usted sea así. Correcto. Y eso es la misericordia de Dios que se extiende, y el favor de Dios llega a una persona, lo toma, él se entrega al Señor y Dios lo saca de allí. Correcto. Mire que esto tiene que ver con otro principio. Esto se jala todo, ¿no? Todo. Es que es una historia, es que es la historia de Cristo realmente, ¿no? El principio de la elección humana. Las decisiones. Las decisiones humanas, por mucho que usted y yo hayamos tenido un mal ejemplo, ante el cielo no estamos justificados para actuar de la misma forma. No. José eligió ser distinto. Es que José vio los resultados de las elecciones de su padre, pastor. Él pudo observar la disfuncionalidad que había en su familia. Y eso también crea eso. Y él determinó decir, oye, yo no puedo ser igual, yo tengo que ser diferente. Y este principio, como lo decía el pastor allí, está muy claro para él, cómo haría este gran mal y pecaría contra Dios, ¿no?
Y eso es un principio que Dios espera que usted y yo como seres humanos Y los tengamos mismos principios claro. que llevaron a los grandes hombres, ¿no? Como Daniel, por ejemplo. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y que no era un mandamiento. Realmente la comida del rey no era un mandamiento que decía no comerás la comida del rey. O sea, no decía así, pero era un principio que tenía el pueblo de Dios desde el principio. Dios lo había dado en Génesis, que comería legumbres y tomarían agua y legumbres, ¿no? Y ese principio viene no porque Daniel y José tenían la ley de Dios por todos lados, ¿no? Sino que son principios eternos, y los principios eternos siempre se conservan y se mantienen, y cuando viene la tentación es allí donde se mantiene el Hijo de Dios justo, ¿no? Y eso fue la pauta que marcó José. Así es. Bueno, yo veo aquí, pastor, bueno, se ve, digamos, de manera un poco clara cuando uno de repente quiere marcar una serie de pasos en este tramo de la vida de José, de la tentación por la esposa de Potifar. ¿Cómo salió José ileso de esto? ¿No? Mire la serie de pasos que se llevaron. Primero, José tenía bien claro el principio. José tenía bien claro el principio, era muy obediente a Dios y por eso triunfó. Por eso triunfó, esa fue la clave del éxito. Otra cosa, el otro paso que se siguió, pues debido a la reincidencia de esta mujer, José tuvo que huir. Y esa es la actitud que nosotros, los seres humanos, por nuestras debilidades, tenemos que tener ante la tentación. Primero, tener en claro los principios que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Eso es algo que no podemos perder de vista. Segundo, huyamos. Huir de la tentación. Corramos cuando tengamos que correr, porque es que, querido, no hay bueno ni a uno, lo volvemos a repetir. Y es un ejemplo de resistir la tentación que Jesús la ilustró en el Sermón del Monte, ¿no? Él dice, cuando le dice en el Padre Nuestro, que dice, líbranos de la tentación, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Esa declaración de líbranos del mal es huir de la tentación. Realmente es una decisión que tú tomas, huir de la tentación, es mantenerse íntegro en el momento preciso de la tentación. Tremendo, ¿no, pastor? El hecho de que tú seas justo, seas perfecto, seas santo, te mantengas justo, no quiere decir que nunca vas a ser tentado, ¿verdad? Porque Jesús fue tentado en el desierto, y José es tentado en el desierto de Egipto igual, allí en la casa de Faraón. O sea, fue tentado, pero se mantuvo de parte de la justicia, se mantuvo de parte de la verdad. Miren ustedes que cuando nosotros vemos esto desde la óptica edénica, a Eva debió haber hecho lo que hizo José. Sí, correcto. Debió haber huido. Y allá era comprensible hacerlo, porque era que no se conocía pecado, pastor. O sea, no había tendencia al mal. Pero aquí vemos que José logró hacer eso. Claro está, Dios estaba detrás de esto, y no es que Dios haya favorecido más a José que a usted y a mí, no, Dios tiene las mismas condescendencias que tuvo con José, la tiene con usted, la tiene conmigo, la tiene con todos los seres humanos. Como hemos dicho, es una cuestión de decisión, ¿no? Y sí se puede. Sí, claro. Se puede. Se puede mantener. Se puede. Sí, José es un ejemplo de eso. Entonces, bueno, para ya, pastor, saltar al otro punto, vemos aquí los sueños de Faraón. Esto es lo que lleva a José al punto más alto de su historia, ¿no? Aquí nosotros observamos que porque José era obediente, porque José era íntegro, porque José tenía los principios bien claros. Los pequeños actos de servicio fue lo que lo llevó a la cumbre. Así es, correcto. Entonces, digamos que no solamente Dios a él le revela los sueños, ¿no? Sino que le da la capacidad de interpretarlos también, ¿sí? Y él deja muy en claro algo importante. Antes de hablar de esta parte importante, pastor, recordemos un poco acerca de los sueños que tuvo el faraón, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál fue? Soñar que habían 7 vacas, ¿verdad? Flacas, y hay 7 vacas gordas que se comían las 7 vacas flacas. Correcto. Eso, al revés.
A Sí. 7 vacas flacas, a las gordas. A las gordas, sí, Sí, correcto. sí. Ajá, sí, correcto. Y las 7 espigas, unas que estaban bien menudas y otras que estaban islachadas. Y las menudas se comían las islachadas. Precisamente lo que iba a ocurrir en Egipto, ¿no? Que por eso es nombrado José como el gobernador de Egipto, precisamente porque le fue muy bien allá en el hueco. En la cárcel le fue muy bien. Digo, uy, ese hombre administró bien allá, pues aquí puede hacer mucho. Claro. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, dice el Señor. Jesús lo dijo, ¿no? Y ahí está el principio, ¿no? de la gobernación. El principio de ser gobernantes es por las cosas pequeñas. Porque son las cosas pequeñas que nos llevan al éxito si las hacemos bien. Pero son las pequeñas zorras también las que hacen perder los grandes viñedos. Y son los pequeños atavíos de Egipto que nos hacen postrar ante un becerro de oro. Correcto. Eso está ahí en los comentarios de Elena G. de Guay, ¿no? Hablando acerca de lo que le pasó a José. Y entonces miren ustedes que José sale de la cárcel a ser gobernador y precisamente a preparar los graneros, ¿no? Porque iban a haber 7 años de escasez, que ese era lo que decían los sueños. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas hilachadas y 7 espigas menudas, o sea, cuajadas. La abundancia que iba a haber durante 7 años y la escasez que iba a haber durante 7 años. Y fíjense que hay otra cosa que se me viene aquí al pensamiento, pastor, para compartirlo con los televidentes y con usted aquí. Y es que Dios le permitió pasar a José estos momentos difíciles como esclavo para que él supiera lo que se siente estar allá abajo, para que cuando él estuviera arriba, él también tuviera misericordia de los que estaban allá, ¿sí? De los que estaban en la cárcel, de los que estaban... En fin, Dios de alguna forma marca la vida de José de esta manera, y lo hace de manera multifacética. Hay muchas cosas aquí envueltas. Pero una de los propósitos del Señor era que José no se olvidara de los que estaban abajo nunca cuando él llegara arriba. Correcto. ¿Sí? Otra cosa que nosotros vemos acá es que finalmente se cumplen los sueños cuando José tenía 17 años que Dios le reveló, ¿no? O sea, los manojos de trigo de los hermanos se inclinan ante él, y eso fue lo que ocurrió en Egipto. Ese fue el final de la historia bonito, ¿no? Correcto. Y ellos ya estaban transformados realmente. Sí. Porque mire que le sirvieron al más pequeñito, a Benjamín, le sirvieron mejor manjar. Y ellos estaban allá y no dijeron, ay, pero le sirve más a mí. Oye, ¿nosotros qué? ¿Estamos aquí pintados? No. O sea, ya habían sido transformados los hijos de Jacob. Pero se cumple la visión, el sueño, que ahora se inclina lo que después de tantos años ahora ocurre en la realidad. Y qué hermoso esto, ¿no? Qué hermoso reconocer que lo que Dios ya trazó se va a cumplir exactamente, ¿no? Lo que Dios ya dijo, lo que Dios mostró en un sueño, lo que Dios mostró en una profecía, lo que se profetizó va a ocurrir así, familia, va a ocurrir así. Correcto, así es. Bueno, el doble sueño de José. El doble sueño, claro, el copero y el panadero también tuvieron un sueño que fueron interpretados, y que de alguna forma este era el canal que Dios iba a utilizar para llevar a José directamente al palacio de Egipto. Y además de eso, pues el doble sueño de Faraón. Dios repite, ¿no? El sueño quizás en otro escenario, pero con un mismo significado. Correcto. ¿Está bien? Y además de eso, pues mire, José todo el tiempo fue un administrador. Sí. Su padre le enseñó a leer, su padre le enseñó a sacar cuentas. Bueno, era uno de los que mejores negociaba, ¿no? Sí. De entre todos los hermanos, y él era uno de los que mejores negociaba. Y fíjense que esto lo llevó a Egipto. Siendo esclavo de Potifar, se convirtió en el administrador de la casa de Potifar. Fue a parar en la cárcel, en el hueco, como dijo el pastor hace un momento. Allá fue administrador de la cárcel. Eso lo preparó para administrar después no se afligió, a un país completo. No se afligió. Sí, así es. No tuvo aflicciones de nada. Y bueno, es fascinante la historia porque, es demasiado poderosa, sí, ¿no? Cómo vemos lo que en un momento puede ser sufrimiento agotador para un ser humano, cómo Dios lo puede transformar y puede sacar de eso una gran historia y finalmente darnos las mejores de las lecciones que Dios puede darnos a través de la vida de José.
Muy bien, pastor, ¿algo más que decir para Sí, concluir? bueno, aunque José es quien interpretó los sueños del faraón, aquí dice que se le da la autoridad a Dios, ¿no? José se asegura de que el faraón Importante. sepa que fue Dios. Importante. Y eso es lo más importante de todo esto. El paralelismo entre la historia de José y sus hermanos nos enseña a nosotros que Dios es el que va delante de nosotros. Es el que tiene la preeminencia. Él es el que va abriendo el camino, aunque pareciera el camino muy engorroso, el camino es estrecho. ¿Y será que eso nos va a llevar a la eternidad? Ese camino estrecho, bueno, Dios va adelante para darnos a nosotros lo que Él espera Muy bien. para nuestra vida. Y bueno, estimados hermanos y amigos, este es Dios. Conozcámosle. A pesar de nuestras debilidades y flaquezas, Dios puede sacar lo mejor de nosotros. Porque Dios no nos mira como somos. Dios nos ve, pastor, ¿Cómo podemos llegar a ser? cómo podemos llegar a ser. Y esa es la historia aquí, ¿no? Esa es la historia. Esperamos que usted haya podido disfrutar de este programa y haya podido sacar con nosotros las más maravillosas lecciones de la palabra de Dios. Pastor, una oración para terminar. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para bendecirnos y llenarnos de esperanza. Correcto. Así que oremos. Nuestro Padre y cariñoso Dios, Señor, gracias porque la historia de José nos ilustra el camino que nosotros podemos llevar. Un camino que a veces no es muy gratificante en el momento, pero que finalmente nos va a traer el éxito, nos va a traer la eternidad. Porque llegar al palacio de Dios es llegar al palacio del Rey. Amén. Es llegar allí donde estás tú, es llegar a la Nueva Jerusalén, es llegar a tu promesa, es cumplir tu promesa y resguardarnos, oh Dios, en medio de la hecatombe que nos vendrá al final del tiempo si nos mantenemos de parte de la verdad. Si nos mantenemos de parte de la justicia, Señor, tendremos que pasar por este camino, pero que finalmente tú nos darás la victoria. Amén. Ayúdanos, oh Dios, bendice a los televidentes y que pueda ser de beneficio espiritual para sus vidas y poner en práctica cada detalle. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. No sé cómo usted y yo podamos calificar la historia de José, pero lo que sí es cierto y también es innegable, conociendo la historia, es que no podemos pasar por alto que José vivió una vida difícil, por así decirlo. No hay nada más doloroso que ser separado de los seres queridos. No hay nada más doloroso que tener que irse de casa cuando eso va en contra de nuestra voluntad. Sin embargo, pues José pues, atravesó esta experiencia y determinó aún así ser fiel a los mandamientos de Dios. José debió haber tenido momentos difíciles mientras él subía a lo más alto en el gobierno egipcio, por causa de su fidelidad, por causa de su integridad, por causa de una vida de devoción hacia Dios, pues esto lo llevó a lo más alto. Cuando fue llamado a colaborar con el gobierno egipcio, es obvio pensar que José tuvo que haberse topado con personas que tenían intereses políticos, personas de negocios. Tenía que administrar todo un país y era una de las naciones más poderosas de la época. Y aún así, en medio de todo eso, ¿qué ayudó a José a ser íntegro? Pues no encontramos otra razón que las hermosas lecciones que pudo haber aprendido desde la niñez y en la corta etapa de su juventud que pudo permanecer en su casa. Las lecciones que recibió de sus padres fueron de vital importancia para José. Así que es importante que usted y yo pues tengamos esto en cuenta a la hora de educar a los hijos, de educar a la juventud de este tiempo. Es importante que nosotros podamos enseñar los principios divinos y poder fijarlo en las mentes de aquellos que escuchan la palabra de Dios. Finalmente José fue llevado a lo más alto y se mantuvo íntegro. Decidió elegir obedecer a Dios antes que a los hombres. Esta ha sido toda la lección. Esperamos que usted haya podido compartir con nosotros
durante todo el tema del programa y que haya también disfrutado, ¿no? No queremos despedirnos sin antes pedirles que si no se ha suscrito al canal, suscríbase, dele allí a la campanita y que también comparta el link con otros para que más personas puedan ver cada programa que se sube a través del canal Sonido Central Media, su canal y su programa A la Luz de su Palabra. Muy bien, hasta aquí fue nuestra programación. Tengan todos una feliz noche.